Ya hemos pasado una revista de los hechos que más tocan la vida terrenal de los guatemaltecos, maestros, médicos, taxistas, pero ahora vamos a recordar lo que ocurrió exactamente hace un año, un domingo como este, hace un año, porque también se trata de un hecho que marca mucho la dinámica de lo nacional. Vea usted este video que nosotros tenemos preparado para refrescarle la memoria. ¿Qué pasó un 27 de agosto, un domingo como hoy, del 2017? Hoy, 26 de agosto de 2017, en este acto y en el ejercicio de mis facultades constitucionales, de conformidad con el artículo 183, inciso P, de la Constitución Política de la República de Guatemala, como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Eso no ocurrió. Iván Velázquez no abandonó el territorio nacional, pero a partir de ese momento se desató una tensión, una fricción, un enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y la Comisión Internacional. ¿Cuánto ha afectado eso, las decisiones que importan a nivel nacional, a nivel terrenal, como las que hemos comentado anteriormente, pero también cuánto afecta la dinámica de las relaciones internacionales de Guatemala y la comunidad internacional? Para ello hemos invitado a un actor central de hace un año, un actor que aún define mucho cuál es el ritmo que se lleva en las tensiones de ese problema. Yo le doy la bienvenida al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. Le agradezco mucho aceptar esta invitación para sentarse en esta mesa y conversar acerca de lo acontecido, los significados, pero sobre todo el rumbo que ha marcado este problema, este enfrentamiento para el país. Bienvenido, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Claudita, Pedro. Buenas noches, como siempre, un honor estar aquí con ustedes. Pues yo lo veo en positivo. Afortunadamente, gracias a la acción de amparo que se planteó, hoy Guatemala tiene una CICIG en el país y con un comisionado Iván Velázquez trabajando en contra de la impunidad y la corrupción de la mano con la fiscal general del Ministerio Público. Eso es importante reconocerlo, y con el apoyo de los sectores realmente honestos y trabajadores del país. Yo así extrañaría que el día de mañana, ojalá que los distintos sectores productivos, sociales, académicos se pronuncien por medio de comunicados de prensa felicitando que hace un año consolidamos la democracia. Aún hay resistencia, desafortunadamente, porque a veces se maneja una doble moral. La justicia es buena mientras no llega a afectar a nosotros mismos o a nuestros aliados. Los que dicen, procurador, bueno, esto fue una acción de grupos ideológicamente situados aquí o allá y no una acción, vamos a decir, con filosofía jurídica de sustento. ¿Qué le dice usted? Usted pone un amparo, ¿por qué razón? Y la respuesta de la Corte, ¿qué análisis jurídico tiene? Porque tengo la legitimidad activa para hacerlo. Quienes aducen cuestiones ideológicas quieren vendernos el cuento de la Guerra Fría, y eso ya terminó. La corrupción no tiene bandera ideológica, hay de izquierda y de la derecha. Si los propios empresarios tendrían que ser los más interesados en que no haya corrupción, en que haya reglas claras y que sea transparente, porque sus costos bajarían. También en los sectores sociales, porque tendríamos un liderazgo democrático y no asustarnos con que la institucionalidad va a temblar. La institucionalidad no tiembla porque ya la Constitución dio la salida cuando cayó Otto Pérez y Roxana Valdetti, y los mecanismos existen para ello. Pero no ha temblado la institucionalidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos 12 meses con esa tensión, ese enfrentamiento? Vemos a un ejecutivo que no descansa en sus intenciones de deshacerse de la Comisión Internacional. Yo con tristeza veo la política exterior del país se reduce hoy día a socavar a la CICIG. Y hace pocos días llevaron, decían hasta los memes, acarreados a todo el gabinete del Ejecutivo a una vista pública de la Corte de Constitucionalidad. Mañana me gustaría verlos por una parte, porque yo tengo una vista pública por el amparo que presenté por esa decisión arbitraria y ilegal de la canciller en contra del embajador Andrés Compas, ¿verdad? Pero ojalá que hayan aprendido que también tienen que optimizar su tiempo ellos. Y yo sé que hay buenos ministros y que si los presionan mejor que renuncien, porque uno tiene dignidad. Usted ha visto que desde aquel 27 de agosto fue un punto de inflexión que nos dividió,
yo soy de la opinión que en ambos bandos hay racionales, hepáticos y perdidos. Es decir, se dan las dos cuestiones, pero estamos divididos desde aquel 27. Bueno, no, yo pienso que no, divididos no. Hay quienes quieren seguir haciendo negocios como era el sistema anterior, ¿verdad? Con coimas. Es decir, un exministro de Energía y Minas, fugado, un exministro de Comunicaciones, también en esta misma condición. Es decir, ya vemos también a un buen número de empresarios reconociendo su culpa de haber financiado legalmente al partido oficial. Entonces ahí no hay que dar marcha atrás. Es decir, en país vecino, El Salvador, tan cerca y la postura tan diferente, ¿verdad?, de los políticos. Entonces, todos los sectores, absolutamente todos, tenemos que sacar una lección de lo que sucedió, pero tener una visión de país, de Estado, no ver mi esfera, no, porque a la larga perdemos todos si vemos solo nuestra parcela. ¿De verdad no ve dividida Guatemala con esto? No, hay un grupo reducido con mucho poder económico. ¿Pero ¿verdad? no subestima usted lo que ha ocurrido a lo largo de estos 12 meses? No, yo veo lo positivo, es que si no cae uno en depresión de ver cómo algunos se resisten, por ejemplo, al tema del acompañamiento que afortunadamente va a la CICIG al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le deprime más? ¿El sector privado organizado? No, ¿El Congreso de la República? Bueno, es una combinación. Yo pienso ¿Los que tribunales de justicia? por eso es una suma de factores. Cada quien tiene sus, tampoco puedo decir todos los empresarios se resisten al cambio, no. Ya tenemos que cambiar que solo el CACIF representa a los empresarios, no. Ya afortunadamente ha evolucionado el empresariado, yo veo grupos pujantes como la cantina misma que tienen ya la conciencia que el país necesita un nuevo modelo de desarrollo. También hay jueces y magistrados honestos que están aplicando bien la justicia transicional, se resisten también. En cuando hay un cambio, siempre hay resistencia al mismo. ¿Cómo ve usted que, yo diría que todos los partidos políticos, esto era una manera de proceder, todos los partidos políticos hacían el mismo juego? Poco a poco sale uno, sale otro, y los que no han salido, yo no me atrevo a decir que no están, sino que todavía no han salido. ¿Cómo abandonar estas aguas o estas arenas movedizas que cada día pareciera que nos tragan más? Bueno, esta crisis tenemos que verla como una oportunidad, porque ¿qué nos sirve una institucionalidad de cartón tan frágil, tan brutefracta, que prácticamente ha quedado al desnudo de las deficiencias que se ha tenido? Entonces, eso que no nos asusten los cambios, no tenemos que temer a los cambios, ya avanzamos mucho, yo veo una juventud empoderada de lo importante que es la democracia activa, participativa, las redes sociales ayudan mucho, ya Guatemala es distinta después de abril 2015, después de agosto y septiembre del año anterior, ya las cosas no pueden retroceder, no debieran retroceder. Estamos viendo, también no quisiéramos ser una Nicaragua también hoy día con una represión brutal, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que esta pesadilla con que exportamos los guatemaltecos hace un año nunca más se vuelva a repetir. Estamos haciendo un repaso del significado que ha tenido, de los efectos que ha desatado esa declaratoria de persona non grata de parte del presidente Jimmy Morales hacia Iván Velázquez. Vamos a ir a un corte comercial, entrevistamos al Procurador de Derechos Humanos y acerca de los significados, un actor esencial en agosto del 2017. Volvemos después de esta pausa. De vuelta este domingo 26 de agosto de 2018 con Criterio. Hacemos televisión junto con Pedro Trujillo. Entrevistamos al Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, un actor clave hace un año exactamente cuando el presidente de la República declaró persona non grata y ordenó la expulsión inmediata de Iván Velázquez, comisionado de Naciones Unidas en Guatemala. Hemos hecho un repaso del significado que ha tenido esa expulsión, esa declaratoria de non grato, y hacemos una revista de los sucesos que han ocurrido a partir de entonces. Procurador, le dice usted, no hay división, hay que enfocarnos en lo positivo. Y yo insistía en la pregunta de no le deprime el Congreso, no le deprimen los tribunales. Aquí viene una pregunta más directa. ¿No le deprime ver las acciones que se han girado desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación para restarles seguridad perimetral, así sí, para restarles su fuerza investigativa? Eso más que depresión da coraje, da vergüenza con un ministro de Gobernación como el que tenemos hoy, siga al frente de la institución, erosionando permanentemente a la Comisión Internacional, incumpliendo el convenio porque es una obligación de Guatemala
que por cierto, aprovecho la oportunidad porque a veces nos venden el cuento que la soberanía está en juego. No, Guatemala fue soberanamente a Naciones Unidas a pedir que instalara la CICIG. Y a partir de eso se asumen compromisos que el ministro de Gobernación, lejos de cumplir, está incumpliendo. Y aparte, la seguridad, no solo la Policía Nacional Civil, su autoestima de los agentes, porque yo estoy recorriendo el país y veo las condiciones deprimentes, poco dignas, ellos compran sus uniformes, sus botas, no tienen agua para su aseo personal. Entonces, ese hacinamiento en el que viven, sumados a los cambios permanentes, y aquí en Guatemala hay una indiferencia total de muchos sectores ante la violencia que han sufrido las organizaciones sociales, más de 10 asesinatos en menos de un mes, y como si no hubiera pasado nada. Entonces nos estamos volviendo insensibles o solamente nos preocupamos de nuestra parcela. Entonces la solidaridad debería prevalecer. Yo pienso que el ministro de Gobernación tendría que hacer un alto en el camino y saber que está deteriorando la seguridad de todos los guatemaltecos, y el presidente de la República repensar sobre la continuidad de dicho funcionario que, lejos de fortalecer su gobierno, lo debilita. Bueno, también tenemos al ministro de Medio Ambiente, que ya lo ha debilitado mucho más, y ahí sigue. Yo quisiera preguntarle, ¿es posible? Porque lo cierto es que tenemos que adoptar un rumbo de salida, y eso requiere pues nuevas normas, o cambiar las que hay, o modificar alguna, en fin, requieren procesos. Con un Congreso como el que tenemos y del que usted sufre y padece continuamente, al menos presión, ¿usted cree que lo podemos hacer? Porque una cosa es querer y otra cosa es que sea posible. Yo tengo una muy buena relación cada día con más diputados, platicamos permanentemente, muchos de ellos están preocupados del país, y también por convicción o por conveniencia, yo estoy esperanzado en que el ritmo de la agenda legislativa tome un derrotero, en que legitime realmente lo que quiere la población. Y en ese sentido, pues están mis esperanzas cifradas en la madurez, que ya han visto que tampoco vale la pena en estar en un enfrentamiento interinstitucional con el procurador. Ellos no tienen que estar sufriendo calenturas ajenas de sectores que tal vez no le caigo bien yo, pero como es un asunto de simpatías, cada quien hace bien su trabajo. El Congreso tiene la función de fiscalizar y de legislar, y yo de promover, defender los derechos humanos y de supervisar la administración pública, y eso es lo que estoy haciendo afortunadamente con este año, que el pasado 20 de arribar el primer aniversario de los 5 que fui electo. Procurador, ¿qué puede desatar esa tensión entre el Ejecutivo y la CICIG? ¿Qué puede llevar al país a un estado en donde de verdad avancemos y no padezcamos estar estancados en ese enfrentamiento? Pues yo esperaría un alto de mucha reflexión del señor presidente, que de cara a enfilar el fin de su periodo, de revisar si el gabinete está de acuerdo a los intereses del país y realizar políticas públicas, porque realmente, por ejemplo, ministerios como el de Desarrollo, ¿verdad?, en el cual hay una escasa ejecución presupuestaria, problemas como la desnutrición crónica, el desastroso sistema de salud pública, pues vale la pena decir, bueno, quiero terminar bien mi gestión, y en ese sentido, un pacto de nación, un gabinete de unidad nacional para terminar su gestión, pienso que sería una medida muy saludable y aplaudible. Procurador, usted sabe que hay gente que le ha dicho, bueno, es que usted defiende unas causas y obvia otra. Le voy a hacer una pregunta porque va en relación con esto, de un oyente, Marco, que dice, por favor, pregúntale al procurador, ¿cuál es el concepto de imparcialidad democrática como magistrado de conciencia? Bueno, uno no puede estar imparcial entre la corrupción o no. Lógicamente, ahí no, por favor, televidente, no me pida ser imparcial. Yo no puedo estar nunca abanderando, ni solapando, ni con un silencio cómplice a favor de la corrupción, no. Ahí tengo que decantarme por aquellas instituciones nacionales como el Ministerio Público o internacionales como las dije, que tienen una lucha frontal contra eso. Sin embargo, insisto en esto, hay gente que ha dicho, bueno, por ejemplo, contra los sindicalistas que paran el país no ha dicho nada, contra aquellos que hacen presión por conseguir dinero público de manera escondida, como el señor Jovial y otros, no ha dicho nada. Usted sabe que estas cosas se repiten. Bueno, entonces, yo me siento muy satisfecho de haber colaborado a que los niños tuvieran el acceso a la educación cuando hubo una crisis. Lo que sí nadie puede discutir aquí es que se invierte muy poco dinero público en la educación. Es decir, no se llega ni al 3% cuando se recomienda un 7% para tener una educación pública de calidad con pertinencia cultural.
Aparte y tampoco se quejen de los pactos colectivos son bilaterales, nadie dobla al funcionario a firmar un pacto. Bueno, si se dejan mangonear es otra historia. Es otra cosa. ¿Verdad? Y entonces, en cuanto a lo otro, pues yo no puedo ser un procurador a la carta, yo no soy abogado de ningún sector en particular, yo soy procurador de derechos humanos de todo, y eso mi conciencia los tiene bien asimilado, mi conocimiento sobre el derecho y el equipo que me acompaña, me siento altamente confortado, y sobre todo el apoyo que uno siente en la población de a pie y de la comunidad internacional, que si el procurador está bien, no se deje presionar, va por el camino, nosotros lo apoyamos, y esas buenas vibras las siento muy continuamente. Procurador, nos acercamos ya a septiembre, sabemos que cada septiembre de cada año se debe renovar la visa, el permiso de permanencia en el territorio nacional del comisionado Iván Velázquez. ¿Va a renovarla el gobierno de Guatemala? Bueno, lo de la visa, de mi punto de vista, tampoco es que sea necesario, sería un error más de la política exterior, pero el convenio le da el margen legal al comisionado para estar sin esa visa. Aparte, los colombianos necesitan esta visa para estar en el país. Entonces, tampoco no nos dejemos intimidar por eso. Y si incumplieran esto, si quisieran estar tentados de hacer otra ilegalidad, recordarles que hay un amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad y cualquier incumplimiento podría ya rayar sobre un ilícito penal, que a nadie le conviene ya más antejuicios en contra de funcionarios del Ejecutivo. ¿Usted ve que las cosas van a mejor o van a peor? Porque desde aquel año, después vamos a presentar a los televidentes un cronograma que hemos hecho de sucesos. Bueno, el señor Arzú, cómo se presenta cuando se le pide el antejuicio, o el nombramiento del nuevo ministro, o el nuevo antejuicio al presidente. Si hay un cronograma de hechos. ¿Usted cree que vamos a peor, vamos a mejor, vamos reconduciendo la situación o nos vamos a estrellar en el proceso electoral Vamos 2019? a mejor, y también dejó muy claro ICEFI en un foro internacional en Washington, donde se descartó que la aplicación de la justicia fuera un valladar en contra de la economía. No, al contrario, las empresas serias a nivel internacional valoran que esta apertura, esta democratización, esta aplicación de la justicia es buena para el sector privado, que está consciente de que deben de permanecer reglas claras y el combate a la corrupción por todos. Ese discurso que ha indicado que el combate a la corrupción nos ha estancado, que la economía se quedó afectada por toda esa transición, ¿cómo reaccionan 2 años, 3 años después de los primeros embates? Yo veo lo positivo de estos empresarios que han reconocido que han sido parte del sistema de hacer negocios con las instituciones públicas. Yo esperaría que más empresarios que hayan sido víctimas de esto también y parte de ese sistema, que lo denuncien y que miremos a una Guatemala más justa, más solidaria, y también sobre todo que revisemos problemas de fondo en el país. El tema fiscal, el tema tributario hay que entrarlo, porque exigimos policías, médicos bien pagados, pero ¿de dónde sale eso? Sino de una cultura tributaria que tiene que verse reflejado en impuestos y que paguen más los que tienen más. Si yo tengo terrenos, pues tendré que pagar por eso, los impuestos directos, y si yo tengo utilidades, pues también tengo que pagar por eso. Y ¿no? Que paguemos todos. Que paguemos todos en relación a la capacidad. Mire, Procurador, está haciendo una revisión de todos los temas que necesita Guatemala, pero nosotros hemos invitado también a otras 2 personas que le van a dar una visión, le van a proveer perspectiva a esta charla que hemos desarrollado esta noche. Ya están acá en el set con criterio María Fernanda Galán, ella es abogada, y también Roberto Ardón, abogado y directivo gremial. Hemos convocado a 2 abogados que desde diferentes ópticas, diferentes visiones y diferente experiencia van a también dar lectura a este año, pero sobre todo los significados para el futuro. Pedro Trujillo plantea la última pregunta para despedir al procurador. Pues la última pregunta es muy sencilla. Un mensaje que usted quiera dar a estas alturas del año político, del año judicial, del año de todo. Bueno, retomar lo que dice el actual alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, que vino al país hace pocos meses, diciendo que los problemas de Guatemala son 2 fundamentalmente: el racismo y la desigualdad. Esa desigualdad es muy fatal, los datos, está bien que haya personas ricas, muy ricas, pero lo malo es que hay una gran mayoría en la extrema pobreza, y eso tiene que terminar si queremos tener un país desarrollado. Y lo otro, como procurador de derechos humanos, estoy más consciente que nunca que a más corrupción, menos derechos humanos, porque vamos a encontrar cada vez menos recursos para hospitales, para escuelas, para carreteras, para justicia, para todos. En la medida en que todos tengamos una
postura de reflexión y no ser arrogantes, es decir, aquí todo está bien y solo la invasión extranjera nos está haciendo daño. No, si tenemos esa apertura, yo pienso que podemos avanzar como país, que es lo que necesitamos. Y el año electoral es fundamental el que viene. Aprender de las lecciones. El Estado no es una escuela para llegar a aprender, y eso tiene que pasar desde lo local, con corporaciones municipales, diputados al Congreso de la República y organismo ejecutivo, una cultura ciudadana. Ya van a haber nuevas reglas también en otros países tan cercanos como México, por ejemplo. Hay la regulación de las cuotas para los medios de comunicación y no pasa nada con ese tipo de medidas, por ejemplo. Muchas gracias a Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos, por asistir a esta invitación y proveernos de la perspectiva de este año y también el venidero. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial, pero por favor permanezca con nosotros porque vamos a darle una lectura completamente distinta a estos hechos a partir del siguiente segmento.